gracias por acudir a esta presentación de una campaña de prevención cardiosaludable que pretendemos poner en marcha desde la proyección de Policlínica como institución de gran importancia en el mundo de la cirugía cardíaca y de la hemodinámica por el volumen de pacientes que son diagnosticados e intervenidos anualmente en este centro desde que en 1987 pusimos en marcha estas dos actividades en este centro, habiendo sido referencia en nuestros territorios históricos desde siempre, desde ese momento, como centro de referencia de hemodinámica y de cirugía cardíaca. Agradecer la presencia en las caras conocidas que veo, como el doctor Echaniz, como director de Sanidad del Ayuntamiento, nuestro presidente de la Asociación de Empresarios Guipuzcoanos y el secretario general de ADEGI, porque no hay que olvidar que el 84% de los puestos de trabajo que se generan en nuestro territorio histórico provienen de la actividad de iniciativas privadas. Y por supuestísimo agradecer la presencia del doctor Plaza como presidente de la Fundación Española del Corazón, a nuestro común amigo Pedro Subijana, imagen de esta campaña, que no sé si le queda mejor el fonendo que el gorro, aunque se haya dedicado a lo del gorro. Y el doctor Alegría, la doctora Russell, que luego presentará una de las iniciativas que proponemos para control de nuestros pacientes operados de corazón, y Concepción Russell, nuestra jefa del gabinete de comunicación o del servicio de comunicación. Y dicho esto, vamos, no sé quién va. ¿Vas? Sí. Vale. Buenos días a todos, Egunon, Leonori. Hoy estamos aquí para presentar una campaña de prevención cardiovascular europea impulsada desde Policlínica Guipúzcoa. Policlínica Guipúzcoa es el centro que más cirugía cardíaca en volumen, el equipo quirúrgico de cirugía cardíaca de Policlínica es el equipo que más cirugía cardíaca en volumen realiza en toda la comunidad autónoma vasca. Es decir, los hospitales de Basurto y Cruces, que son los otros dos únicos hospitales que hacen cirugía cardíaca, no alcanzan la cifra que hacemos en Policlínica. Ello unido a que desde febrero de este año tenemos un concierto en rehabilitación cardíaca, nos convierte en un referente europeo en sanidad del corazón, en cirugía cardíaca, en rehabilitación cardíaca. Nuestros cardiólogos vienen trabajando desde hace décadas en intentar prevenir la enfermedad cardiovascular, que es hoy una de las primeras causas de mortalidad en el mundo occidental. Policlínica, siendo un referente en cirugía cardíaca y ahora también en rehabilitación cardíaca, hay que decir que en España solo el 3% de los operados de corazón tienen acceso a la rehabilitación cardíaca y en Guipúzcoa el 100% tienen ya acceso a la rehabilitación cardíaca, gracias en parte a las reivindicaciones de la asociación Biots Bici, Corazón Vivo, de pacientes operados de corazón. Tenemos aquí a su presidente, a Juan Manuel de Encio, muchas gracias. Nos hacía sentir un compromiso especial y este compromiso se ve hoy argumentado y en cierto modo esperamos que sea el comienzo de una resolución con esta campaña. La campaña está basada en 3 ejes. Uno es de divulgación y de información. Ahí nuestra imagen es Pedro Subijana, porque creíamos que él aunaba todo lo que nosotros queremos transmitir cercanía, queremos decirte que es posible, queremos decirte que comer rico y saludable y cardiosaludable es posible y hemos conseguido, pues, de su generosidad, su compromiso. Además de información y de divulgación, vamos, gracias al apoyo del Ayuntamiento de San Sebastián, a poder orquestar unos paseos cardiosaludables. Sabéis que Policlínica tiene para este verano el concierto para la gestión del cuarto de socorro de San Sebastián y va a ser desde el cuarto de socorro, desde donde van a salir todos los miércoles a las 9:30 nuestros paseos cardiosaludables. Estos paseos van a ir guiados por un fisioterapeuta que dará pautas a las personas que asistan. Estas personas van a poder ir desde las 8 de la mañana a tomarse la tensión, lo cual también les facilita un punto de control semanal
para tomarse la tensión y hacer un seguimiento más cercano, y además les va a dar la excusa para poder salir en grupo a pasear, que a veces también es importante, porque cuando estás solo, pues igual te da más pereza salir a pasear. Pero esta parte nos la va a explicar luego mucho mejor el doctor Alegría. La tercera pata o el tercer eje de esta campaña van a ser un software. Esta es la estrella de la campaña realmente. Todos los pacientes operados de corazón a partir de finales de este mes de junio saldrán con un pendrive, con una memoria USB, donde no solamente llevarán todo su historial médico con todas sus imágenes de hemodinámica, sino que llevarán una herramienta que va a interactuar con nuestro servicio de cirugía cardíaca. Lo explicará la doctora Roussel con todo detalle después. Básicamente queríamos presentaros una campaña que va a durar 3 meses, que se va a realizar desde Policlínica, en los pacientes operados de corazón en Policlínica, que podremos presentar las conclusiones en la Semana del Corazón de Biotsbisi, que siempre se celebra en Policlínica este año entre el 26 y el 30 de noviembre, y que confiamos que sea un pasito más para entre todos poder ayudar a los pacientes y a la sociedad a prevenir, y a los que ya están enfermos o diagnosticados a llevarlo mejor y poder obtener mejores resultados, porque no hay nada más frustrante para un cardiólogo que el indicar una dieta, un ejercicio y ver que el paciente no es capaz de hacerlo solo. Ese es el objeto de la campaña, ese es el lema: cuida de ti, cuidamos de ti, y entre todos juntos creemos que con estas nuevas herramientas podremos hacerlo. Y ya le paso la palabra a don Pedro Subijana. Gracias, Conchi. Después de todo lo que has dicho tú, a ver qué digo yo. No me has dejado nada del tema. Bueno, yo por como ha dicho el doctor Rayo, por la amistad y por la relación que tenemos, y porque yo me vengo a hacer aquí mis chequeos y mis revisiones habitualmente, pues me hablaron de hacer esta campaña y bueno, soy de los que me engancho fácilmente. Yo pienso que la divulgación y la información, por mucho que se intensifiquen, siempre se quedan cortas. Parece mentira que todavía haya gente que no sabe lo que fue la nueva cocina vasca o las cosas que hemos predicado durante 30 años. Por lo tanto, es muy difícil que la gente cambie de hábitos. Cuando a alguno le toca ya el corazón y de verdad se siente afectado, entonces es cuando normalmente toma medidas y precauciones. Pero ya me dice el doctor Alegría que eso se pasa con el primer susto. En cuanto te ponen un tratamiento y te encuentras mejor, te empiezas a olvidar. Por eso yo pienso que es bueno, y me ha gustado colaborar apoyando. Bueno, ahí me ha dicho Gallo que me va mejor el fonendo que el gorro. La verdad es que mi otra vocación era esa. Yo en realidad cuando terminé de bachiller iba a estudiar medicina. Lo que pasa es que antes de tiempo decidí matarlos con gusto y con placer en lugar de con pastillas y con quirófanos. Pero bueno, esas son opciones. Y la verdad es que sí que me preocupa. Nosotros en el restaurante siempre tenemos mucho cuidado y todo el personal está concienciado con la cantidad inmensa de condicionantes alimentarios que trae la gente. La gente viene con hojas enteras de productos que no puede ingerir, que con menús... los menús los tenemos que hacer nosotros. Lo que a la gente le sorprende y le agrada y te lo agradece inmensamente es que seas capaz de seguir haciéndole rico, de seguir dándole placer, teniendo en cuenta sus condicionantes alimentarios para poder disfrutar igual que los demás, ¿no? En una mesa donde todos comen normalmente y se van a comer un menú de degustación, de repente aquel que está afectado por algo tiene que comer distinto y se siente como acomplejado. Nosotros procuramos que no, porque le hacemos al mismo ritmo que los demás su menú con esos condicionantes. Precisamente hoy vamos a inaugurar este menú que hemos preparado, teniendo en cuenta las condiciones que nos han dado los doctores y los dietistas para... Además ya no las sabemos de memoria. Si lo difícil no es hacer el menú, lo difícil es comer conscientemente. Al final, de las veces que comemos 3 o 4 o hasta 5 según recomiendan al día y hasta que nos morimos, ¿cuántas veces lo hacemos conscientemente? Ese es el problema. Hay que hacer que la gente se conciencie de que repetir esas operaciones tantas veces al día y durante toda la vida terminan afectando a la salud sí o sí. Entonces nosotros haremos un menú con mucha verdura, con pescados azules, con legumbre, con poca sal, con poca azúcar también, pero con mucho placer. Y los que vengáis a comer lo vais a poder comprobar y luego si no me echáis la bronca. Nosotros, cara a la alta hospitalaria, veíamos que perdíamos en cierta manera un poco
la relación y el seguimiento con ese paciente que hasta a las 3, 4 semanas o 6 semanas igual no le podía ver su cardiólogo de cupo en la Seguridad Social. Presentamos una herramienta nueva porque hoy en día en la sanidad pública no existen las altas médicas en formato pendrive. Es un pendrive que se le dará junto con el soporte papel también al paciente, en el que se van a incluir todos sus documentos médicos, tanto el informe médico en sí, junto con las pruebas que se le hayan podido hacer, tanto el cateterismo, los demás análisis que pueda tener, eso irá en una parte. Bueno, el paciente al alta se le darán unas claves, que tendrá que firmar ese consentimiento de las claves que se le da, y un pendrive, con la idea de que cuando llegue a su domicilio se introducirá ese pendrive en su ordenador y lo que le va a aparecer es esta pantalla. Es un pendrive autoejecutable, de manera que no va a tener que abrir nada y va a poder elegir los 3 idiomas en los que podrá ver la información. Una vez elegido el idioma, tendrá que introducir el usuario y la contraseña que a la alta médica ya se le habrá otorgado al paciente. Y entonces se van a abrir estos 4 bloques, que es en lo que va a consistir el pendrive. Por una parte, en mis informes, el paciente tendrá tanto el informe médico, como os he comentado, el informe quirúrgico y el informe de hemodinámica. Además, todos estos informes los podré imprimir, los podrá guardar en otras carpetas para poder enviar vía email a quien quiera, es decir, son de su propiedad. Partimos desde del punto de vista de que la historia médica del paciente es del paciente y la tiene él. A su vez, si lo lleva luego posteriormente a las consultas de cardiología, se podrán ir actualizando incluso todas estas pruebas. La parte de seguimiento es un poco la estrella, en el sentido de que le vamos a apuntar al paciente dentro de este pendrive un fichero en el que se introducirá la fecha de alta, y cuando llegue a su domicilio tendrá que ir día a día introduciendo una serie de constantes hemodinámicas bastante sencillas, y que habitualmente estos pacientes tienen en su casa los aparatos para poder tomarlas, tanto el peso, la temperatura, la tensión arterial. Son pacientes que habitualmente ya tienen un tensiómetro en casa, y el propio aparato de la tensión le va a dar la frecuencia cardíaca, que es el pulso. Glucemia en el caso de los diabéticos, y la rehabilitación respiratoria. La rehabilitación respiratoria, ya desde el preoperatorio, en la consulta se les indica a los pacientes que empiecen a hacer unos ejercicios respiratorios con un mecanismo, con un inspirón. A la alta continúan haciendo esos ejercicios en su domicilio y tendrán sin más que ir rellenando la casilla de si lo hacen bien, si tienen algún inconveniente. Y una vez rellenados lo pueden imprimir y enviar por fax, y si no contienen, bueno, o si no, enviar email. Lo mandan por email y nosotros lo recibimos en nuestra base de datos aquí en la Policlínica. Lo chequeamos diariamente, y si hay cualquier alteración o cualquier constante que vemos que se ha descontrolado, nos ponemos en contacto con el paciente. Por otra parte está pues toda la información que tenemos de la rehabilitación cardíaca, tanto el concepto, los objetivos, qué efectos beneficiosos van a tener sobre su vida, y las fases en las que habitualmente se sigue la rehabilitación cardíaca. Y finalmente, esto va a ir para todos los pacientes, pero no todos los pacientes van a hacer uso de esta información. Como vamos a dar tanto a coronarios como valvulopatías, es decir, a todo el pool de pacientes que se operan en la Policlínica, aquí tienen toda la información que van a necesitar, tanto la profilaxis en caso de que tuvieran que intervenir o cualquier intervención que puedan tener, el sintrón, tanto las indicaciones del sintrón y como control, y bueno, qué medicamentos poder tomar, qué medicamentos, bueno, todos esos consejos que muchas veces se le dice al paciente de viva voz, pero queda mejor si lo tiene registrado. Los consejos higiénico-dietéticos en una vida cardiosaludable, y luego las guías informativas, ¿no? Las guías que se les suele dar en la consulta preoperatoria, pero para que también las tenga en su pendrive, como pues, si les quiere consultar. Se abre cada guía, y cada guía es específica un poco de la cirugía que se haya realizado. En sí, esto es el pendrive va a consistir en esto, y sí que hacer hincapié en la seguridad del pendrive. Va a tener un sistema de seguridad de datos
pues, bueno, en 3 capas, que los técnicos los controlan mejor que yo y lo podrían explicar mejor que yo, pero a nivel de la confidencialidad de datos, que hoy en día se da muchísima importancia, se va a asegurar de que no haya ningún riesgo de que sea lo menos vulnerable este pendrive. Y bueno, y esto es todo. Gracias. Doctor Plaza. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de la Fundación a este acto y esencialmente felicitar a la Policlínica Guipúzcoa y a los promotores, sobre todo como líderes, al doctor Gallo y el doctor Alegría, compañeros ya en muchas batallas, de que hayan tenido esta magnífica idea de la campaña de prevención, además a desarrollar curiosamente en 3 meses, que habitualmente nosotros hacemos periodos más cortos, pero es una idea original porque da mucho más continuidad. La Fundación Española del Corazón es una organización que está hecha por los cardiólogos de nuestro país, es como si dijéramos el brazo de la Sociedad Española de Cardiología, pero cuyo objetivo principal es hacer prevención, es decir, estimular a la población en general a que ejercite las normas de prevención que nosotros conocemos a lo largo de su vida y al final poder conseguir entre todos que disminuya la frecuencia de esta enfermedad. Ya se ha dicho aquí, pero sabéis todos que la enfermedad cardiovascular, os recuerdo que está sobre todo localizada arterias de corazón, pero también hay que incluir las arterias del cerebro, es una enfermedad de una prevalencia, de una frecuencia enorme. En todos los países desarrollados todavía constituye la primera causa de mortalidad. Por lo tanto, el problema es bien importante. Pero la trascendencia de la Fundación dentro de la Sociedad de Cardiología de los Cardiólogos es otro hecho evidente que también aquí se ha mencionado. Ojo, la enfermedad que provoca real la cantidad de complicaciones de infarto de miocardio o de infarto cerebral es una enfermedad que probablemente comienza en la segunda década de la vida. Hay estudios que dicen que a los 20 y tantos años ya en las autopsias se encuentra que ya existen placas, tanto en coronarias o probablemente también en arterias cerebrales, que indican que es un proceso que se inicia precozmente, tempranamente, pero evoluciona lentamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo largo de las décadas, tercera década, cuarta década y en la quinta década, se ha desarrollado ya tanto la enfermedad, esa obstrucción, esa placa dentro de la arteria, que es cuando comienza a dar las complicaciones. ¿Qué hemos conseguido hasta ahora? Pues hemos conseguido que los cirujanos, por un lado, de manera brillante, con el bypass, y los cardiólogos, a través de lo que decimos nosotros, cirugía intervencionista o angioplastia coronaria, a ese paciente en aquel momento, en el momento agudo, le disminuimos la mortalidad y le prolongamos la vida. Pero ojo, la enfermedad no se cura. Es una enfermedad de inicio precoz que se desarrolla a lo largo de los años y que no se cura. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues lo que nosotros podemos hacer es, una vez analizado por estadística cuáles son los factores que desarrollan esta enfermedad, porque el mecanismo complejo no lo conocemos y por eso no tenemos ningún medicamento, como en otras patologías del ser humano, que podamos decir, te damos esto y se cortó la enfermedad. La gente que tiene un infarto le hacen la angioplastia, se queda muy contento, pero hay que recordarle, oye, que en el resto de las arterias también tienen placas. Es decir, que ese carácter de proceso y de incurable ayuda mucho, nos ayuda mucho a nosotros para que el impacto sobre la población de la prevención sea trascendente. ¿Y qué hacemos? Pues como os decía, factores, lo ha comentado ahí el doctor Alegría, la hipertensión, el aumento del colesterol en la sangre, la diabetes, el sobrepeso, el tabaquismo, es decir, una serie de cosas que sabemos que desarrolla la enfermedad, y ese es nuestro objetivo. Pero lo que se ha demostrado también, eso lo dice el médico en la consulta, pero lo que se ha demostrado es que lo importante a la larga en grandes colectividades son los cambios en los hábitos de vida. Y ese es el punto esencial ahora en todos los países en la prevención. Hay dos formas, la hipertensión la trata el cardiólogo o el médico, el colesterol pues te da unas pastillas para el colesterol, pero las dos cosas que uno puede hacer
en su casa y que uno puede enseñar a sus hijos es, por un lado, el estilo de alimentación sana, cardiosaludable, decimos nosotros, y el segundo es hacer ejercicio, evitar el sedentarismo y prevenir la obesidad. Ya lo sabéis, pero os digo que el problema de la obesidad en los niños tenemos un problema tremendo que los cardiólogos pensamos que va a tener unas consecuencias no buenas en el futuro. Yo comentaba antes con Pedro, se da la paradoja de que, por ejemplo, en Kenia, que como sabéis es país del tercer mundo, se pensaba, bueno, en África uno piensa siempre, los niños están subdesarrollados, afortunadamente estos países cada vez tienen un nivel económico mayor y resulta que ahora, como las mamás están obsesionadas, se han hecho estudios y los niños de Kenia en este momento son obesos, están sobrealimentados por esa especie de obsesión, como es natural de la madre, de pensar que si están gruesos pues tienen menos infecciones y están más sanos. Pero claro, va a resultar que nosotros vamos a prestarles unos hábitos de alimentación a los países en desarrollo que al final les van a conducir a que la frecuencia de la enfermedad, que en esos países todavía es muy baja, resulta que a la larga va a aparecer con índices como nosotros. Oye, tenemos la obligación de decirlo, de comentarlo y de prevenirlo, porque antes no se sabía, pero ahora sí se sabe. Segunda consecuencia, pues que esta especie de ampliación de mensaje a toda la población tiene, cuando uno no ha analizado, bastantes consecuencias que uno a veces hasta ni piensa. Por ejemplo, os comento, ahora en este momento afortunadamente pues ya los políticos van entrando en que esto es una cosa de cierta trascendencia. En Europa nosotros tenemos una organización que es como un lobby, como hacen los americanos, que está en Bruselas, se reúnen todas las fundaciones europeas, cuyo cometido es mentalizar, igual como nosotros a través de las campañas de prevención, es para la población en general, a los políticos, a los parlamentarios, para que las leyes que en este momento se están desarrollando desde el punto de vista de la alimentación sean adecuadas. Os explico. Ahora es obligatorio ya en todos los productos elaborados que en la etiqueta vayan al menos, en este momento son 5, cantidad de componentes. Sabéis, cantidad de calorías, cantidad de glucosa, de grasas saturadas, y como anécdota os comento lo siguiente. En este momento nosotros somos muy enemigos, todos estos productos manufacturados han metido unas grasas que se llaman grasas trans, que las habréis oído vosotros, que son grasas, curiosamente se hicieron derivados de los vegetales, un poco para mejorar lo de las grasas saturadas de origen animal, pero que al final han resultado, con una serie de modificaciones químicas, han resultado tan malas como las saturadas. Esas grasas lo que tienen es que son más baratas, tienen mejor sabor y duran más. Claro, toda la industria utiliza grasas trans para la elaboración de los productos que nosotros decimos manufacturados, que son los que están encerrados, digamos, en papel o en frascos o demás que se venden de alimentación. Bueno, pues entonces nosotros presentamos la European Health Network, que es la que se llama esto, presentamos a los políticos pues un adendum para una ley de añadir las grasas, de quitar, de que ponga allí, si las tiene, las grasas trans, o en su caso procurar obviamente que la industria deje de utilizarlas. Bueno, hubo una votación, que al final todo acaba votándose y curiosamente perdimos 2 votaciones, una y otra, y perdimos las 2 votaciones. Claro, analizamos y ¿qué pasó? Pues pasó lo siguiente, que todos los países de la zona antes de la Unión Soviética, de los países del este, como tienen unas empresas de reciente, digamos, inicio, y lo que quieren es desarrollo y desarrollo, pues claro, los políticos dijeron, oye, yo estoy de acuerdo en que sean malas esas grasas y a mí me gustaría quitármelas a mí y a mi familia, pero yo no puedo en mi país, de pronto, transformar la industria, que cambien los procedimientos por lo que el costo supone. O sea que imaginaros al final una medida que parece una tontería, lo que puede suponer desde el punto de vista económico. Nosotros en este momento lo que hacemos, la fundación, es, pues un poco paralelamente aquí, hacer una serie de actividades siempre con el mismo objetivo. Hacemos una semana de corazón, que luego ya específicamente en cada una de las, digamos, de las comunidades autónomas del país se desarrolla con bastante éxito. Y sobre todo, por ejemplo, os quería también hacer un matiz. Hicimos una jornada de parlamentos que nos resultó muy interesante, con esta idea de que al final el político es el que en el fondo actúa sobre todo. Lo que hicimos fue hicimos un repaso de todos los parlamentos autonómicos, haciendo un día
de prevención cardiovascular. Y entonces fuimos a cada parlamento, afortunadamente no digo una comunidad que no quiso, no es esta obviamente, pero no quiso, la única que nos falló, pero en el resto de comunidades, bueno, pues ese día, curiosamente también, la mayoría de los políticos siempre conseguimos que es un día en que haya el pleno este que dicen ellos, para pues hacerse, ver cómo tiene el colesterol, ver cómo tiene la tensión, obviamente los datos, como decían ellos, esto no lo sabe nadie, eran secretos, ver el peso que tenían y hacer una valoración de cómo estaban. Al final los políticos están más o menos como el resto de la población, con una diferencia, generalmente tienen más perímetro abdominal, es decir, yo creo por las grandes comidas que se echan a veces en los restaurantes, están en general un poco más. O en su casa. O en su casa, exacto. No, curiosamente, no, lo del tabaco, yo creo que el tabaco ellos lo han gastado más, ¿no? O sea, es decir, la diferencia con la población en general era esa, ¿no? Y bueno, pues eso es una campaña que también nos sirvió mucho, digamos, para que ellos hagan una mentalización del tema. Le decía antes a Pedro, en este momento estamos con la difusión, claro, queremos que sobre todo los grandes chefs, y que aquí tenemos uno de los súper, esto nos pueden ayudar, es en que nosotros damos el consejo, pero si llegas a un restaurante y te colocan todo lleno de grasas saturadas y demás, que están fantásticas porque además tienen muy buen sabor, pues obviamente lo que tenemos que hacer nosotros es, y estamos en ello, procurar que a ver si en los restaurantes colocan al menos un plato o dos platos, pues que digan plato cardiosaludable, que tenga menos grasas. Ahora estamos también con lo de la sal, aunque los anglosajones están un poco obsesos con ello, pero bueno, es verdad que no hay que tomar mucha sal. Ya sabéis que en Nueva York, comentaba antes, ya hay restaurantes que ponen en la puerta que este restaurante no utiliza para los ingredientes una cantidad de sal mayor de 0,15%. O sea que, como veis, todo el mundo, toda la sociedad es curioso que ya se está preocupando de lo que significa la salud, que es a lo que íbamos desde el principio. Obviamente lo del ejercicio físico trascendental. Yo también os quiero comentar, en este caso, que a lo mejor lo podréis hacer aquí con la Real Sociedad, nosotros en Madrid, que es lo que tenemos más cerca, pues hemos hecho un convenio con la Real Madrid. La Fundación del Real Madrid, por cierto, está muy activa, lo habréis visto en la prensa, pero hemos hecho un convenio con ellos en que ahora dan unas clases en Valdebebas de niños, de 4 o 5 mil niños, y vamos a dar unas clases para los niños para, a su vez, enseñarles desde el comienzo a la alimentación, de cuál es la alimentación adecuada, porque como yo decía también antes, decía Valdano, dice, bueno, es que un entrenador para un niño que viene a estas escuelas, porque las escuelas es de deporte, lo que le dice el entrenador, vamos, lo cree más que a su padre o a quien sea, y al revés puede ser, y es verdad, hasta una especie de vehículo para que el niño al llegar a su casa le diga a la mamá que le pone, oye mamá, no me pongas esto, que a mí me han dicho que esto no es bueno, yo quiero ser buen deportista, yo quiero ser una persona, es una cosa que puede ser muy positiva. Luego otra cosa que también os quería comentar, porque esto es una cosa entre todos, que hay que un poco ir aumentando la difusión, es la importancia de las asociaciones de pacientes. Sé que aquí me parece que habéis dicho que había alguna. O sea, los pacientes, lo bueno que tienen es la otra cara de la moneda, el que ya le ha tenido el problema es que, claro, hay otros que se olvidan, pero en general está más mentalizado para las cosas de la prevención, ¿no? Y tengo que decir que en nuestro país, en todas las comunidades, que generalmente hay bastantes asociaciones y nosotros vamos a decir que las cuidamos mucho, porque el mensaje de las asociaciones de pacientes también influye mucho en la población, y voy a decir más, y sobre todo en los políticos. Ya sabéis que, hablando de una manera general, en nuestro país la inversión en prevención es muy pequeña. O sea, lo bonito de los políticos es salir en el periódico que han inaugurado un hospital en mi comunidad, bueno, un hospital, otro hospital, está bonito, muchos, digamos, grandes aparatos, y todo está muy bien, y afortunadamente tenemos como sabéis, una de las mejores redes hospitalarias de Europa, pero tenemos esta otra cosa, que hay que también invertir dinero en la prevención, porque claro, para el político la prevención es una cosa a medio y largo plazo. Nosotros en una reunión que, por cierto, hicimos en una sociedad, le preguntamos, que digamos a dos ministros, uno socialista y otro del PP, y les pregunté, ¿y por qué la prevención? Y claro, me acuerdo que Romay me comentó, hombre, pues es que los políticos somos de corto alcance, del tiro de corto alcance. Nosotros con 2 o 3 años tenemos suficiente, pero no implementamos cosas que son a través de, pues eso, de 10, 15 o 20 años. Y ya un poco también, como para no hacer, aunque me ha dicho Eduardo que no importa que me extienda, yo enseguida agarro y me extiendo rápidamente, otra cosa que yo quería comentar también, que es otra cosa increíble,
que es que si analizamos ahora os voy a dar también una cosa final, una cosa de optimismo. En Europa, los países del norte de Europa, Noruega, Suecia, los escandinavos y los anglosajones, y sobre todo los del norte de los anglosajones, por su referencia vikinga, que como son los escoceses, tenían un alto grado de mortalidad por esta enfermedad, muy alto. De hecho, 4 o 5 veces más alto que los países latinos, los del Mediterráneo. Y de hecho, con bastante diferencia con Francia, que como sabéis hay algunas paradojas, que Francia utiliza mucha mantequilla, que es grasa saturada, y bueno, la cocina francesa también utiliza bastante grasa saturada, ¿no? Y sin embargo, la incidencia, la frecuencia de los franceses de tener la enfermedad, alguien decía que por el vino, que también consumían mucho vino, pero bueno, todavía no está demostrado, pero es bastante baja, ¿eh? Y entonces estos países en los últimos 15, 20 años se dieron cuenta que era tan tremendo el problema, ya sabéis que ellos son más ordenados en eso, que sus gobiernos hicieron unos planes de prevención, pero para obligatorios en las escuelas, en los hospitales, para hacer un cambio en lo que era la actitud vital que comentábamos antes de la población. Bueno, pues ellos han conseguido, que es una cosa increíble, han conseguido que en los últimos 20 años han disminuido la enfermedad de un 15 a un 20%. Que eso en una población de millones de personas es una barbaridad. Y se sabe, porque ya sabes que ahora se analiza todo, que esencialmente ha sido a través de los cambios de comportamiento hechos a través de lo que es la prevención. Pero este aquí la paradoja contraria, y es que hemos comprobado también que en Europa, todos somos europeos, todos estamos muy cerca, ya sabemos todos de todos, y resulta que luego hay una serie de países como Bulgaria, como Ucrania, ahora que estamos con lo del fútbol, ¿verdad?, que resulta que se hacen estadísticas, si las estadísticas de los anteriores eran así hacia abajo, la mortalidad, y estos empiezan a ir hacia arriba. Es decir, y claro, se ha hecho un análisis, y el análisis parecido a este que os decía de las fábricas, y es que en estos países, bueno, pues por ejemplo, ¿os acordáis? Bueno, yo sí me acuerdo, que soy mayor que muchos de vosotros, pues que es que en estos países antes el fumar, por ejemplo, estaba racionado. Como ahora ya tal, pues ahora resulta que las mujeres fuman a tope, que los hombres fuman a tope, cambio también de alimentación. En cierta manera tenían alguna restricción alimenticia y ahora van a tope, comiendo desaforadamente, continuamente, los productos, están muy de moda también estos productos manufacturados, que son los que desgraciadamente dan más calorías, y claro, y entonces estos que están al lado han crecido casi igual como los otros han decrecido. En los últimos 15 años ha aumentado cerca de un 15% el aumento de la mortalidad. Lo de Ucrania es increíble, ves la cifra y dices, pero bueno, es increíble el aumento de mortalidad por un cambio de comportamiento. Que eso también es lo que a todos nos debe dar la esperanza de que si hacemos las cosas adecuadamente, a lo mejor un día, no estaremos nosotros, pero dentro de 20, 30 o 40 años, los cardiólogos se tienen que dedicar a otra cosa porque ha desaparecido la enfermedad, y eso sería un poco lo ideal. Así que bueno, yo os invito a todos a que, esto es una cosa de pasión, a que cojáis esta idea en cada una de vuestras actividades, sobre todo a la prensa, que para nosotros es clave, claro, porque es la que hace la difusión, de que esto es una idea importante y conseguir entre todos que luego estemos satisfechos en esto que yo comentaba, de aumentar la salud de todos nuestros conciudadanos. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor Plaza, por las perlitas que nos ha regalado, y tomo nota porque somos patrocinadores de la Real Sociedad, así que yo creo que podremos trasladarles la idea, que me parece sensacional. Incluso la Donóstica podría ser muy bonito darles estas charlas. Os reitero que tenéis en las bolsas toda la información. Dentro del catálogo, al final, van los folletos con los itinerarios de los paseos. Tenemos preparado un aperitivo súper cardiosaludable. Ya sé que no os va a parecer muy guay, porque vais a ver barritas de zanahoria, apio, cositas de estas, pero nos tendremos que ir acostumbrando poco a poco. Y ahora sí, estamos a vuestra disposición. Preguntarnos lo que queráis. Están abiertos absolutamente a todo el público, no hay límites ni de sexo, ni de edad, ni de lengua. Todos los miércoles a las 9:30 en la puerta del Cuarto Socorro. Salimos de ahí y volvemos ahí. 4 itinerarios entre 5 y 6 kilómetros, todos por espacios llanos.
y a lo largo y ancho de Donosti. De momento nos hemos limitado a este municipio. Pues curiosamente hay relativamente grandes diferencias en diversas colectividades o comunidades autónomas. Concretamente, en no honor de los andaluces, parece ser que en la zona sur de nuestro país son menos proclives a seguir las recomendaciones. Pero hay que hacer dos separaciones. Uno, los que ya tienen la enfermedad y que conocen que tienen la enfermedad, y ahí hemos logrado aumentar mucho, estamos alrededor del 70% de las personas que siguen aceptablemente los consejos. Pero en la población en general, aunque como habéis puesto aquí en la televisión, es curioso, la gente lo conoce, porque es verdad que tú preguntas espontáneamente y dicen, ah sí, el colesterol, la tensión, no sé qué, pero cuando se dice, y usted complementa, usted en su casa hace, desgraciadamente no pasa del 50%, estamos alrededor del 40% más o menos. Y claro, de lo que se trata quizá es, pues de ese tanto por ciento, elevarlo hasta que llegar al 70%, lo que en una población tan grande, porque es imposible al 100%, conseguiremos un efecto, digamos, beneficioso. ¿Qué porcentaje de, si es que existe el dato, de obesidad infantil hay en Guipúzcoa y en Euskadi? Bueno, la general, que es la que yo conozco, la general, sabéis que hay dos, que es el sobrepeso, que es el peso por encima del recomendado, y la obesidad, que es como si dijéramos a continuación, ¿no? Entonces, de sobrepeso hay aproximadamente en este momento global alrededor del 20%, alguna estadística da hasta el 25%, que es una barbaridad. Y sin embargo, de obesidad obviamente es alrededor, no llega al 10%, es decir, entre un 8 y un 10%. Pero claro, si uno lo calcula, lo multiplica por todos los niños españoles, es una barbaridad. Un poco aprovechando esto que tú comentas, también hay que considerar, porque ahí si no hay gente que a veces no se lo... es una paradoja, que la genética, ojo, la genética también influye bastante en esta enfermedad. Por eso hay alguno de vosotros, o de vuestros familiares, que dice, oiga, yo ni tenía tensión, ni tenía colesterol, ni fumaba, hacía una vida fantástica, me iba todas las mañanas a la Concha y a caminar y a correr, y me ha dado un infarto. Oye, pues es que efectivamente hay calculamos que alrededor de un 20% de pacientes, que es una proporción curiosa, en que la genética condiciona enormemente. Por eso quizá nuestro reto futuro será también el hacer, ahora ya sabéis que está de moda hacerse análisis genéticos en el que salen cada vez más, porque lo hacen muy rápido, genes, pero la enfermedad está condicionada por mucha variedad de genes y es muy difícil, no se puede identificar uno que digamos este es el que hay que actuar, que además no sabemos cómo actuar, pero yo estoy seguro que en el futuro conseguiremos un poco también llegar a profundizar en el conocimiento de esto. Aunque yo comentaba, perdona Eduardo, que si desde que nacemos nos hacen un análisis y nos dicen usted ya tiene tendencia a tener infarto, al otro tal, probablemente nos hagan menos felices que ahora, pero bueno. Para complementar lo que preguntaba, el País Vasco está en el límite inferior, es decir, que las cifras que ha dado el doctor Plaza son cifras medias. En la parte alta está Andalucía, Murcia, y en la parte baja están Galicia y el País Vasco y Navarra. En cuanto a obesidad infantil, y esto además se ve en la playa, vaya, o sea que el número de niños con exceso de peso aquí es muchísimo más bajo que en Andalucía y otras zonas. La razón es porque aquí las madres en general dan mejor de comer a los niños y sobre todo porque aquí se potencia mucho el deporte en la escuela, cosa que en otras partes no. Yo quería preguntarle al doctor Plaza, en un contexto, la Organización Mundial de la Salud muchas veces, aparte de mencionar, por ejemplo, la mala alimentación o la ausencia de ejercicio, no suele mencionar la crisis, o sea, la pobreza y el estrés como partes que influyen en la creación de este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Cree usted que en un contexto de crisis económica que vivimos actualmente tenemos un riesgo mayor de que los índices que afectan a la población aumenten? Pues, como se dice, buena pregunta, pero es que es así. Bueno, primero te quiero hacer un comentario. La OMS, sabes que hace unas normas genéricas. Nosotros a veces criticamos un poco
a que la Organización Mundial de Salud no toma medidas rápidas, como os acordáis o si las toma, por cierto, cuando hace lo de la vacuna, pues a veces se pasan, pero claro, hay que admitir que la OMS es un grupo que no creéis que es tan grande de personas que está en Nueva York, que da una norma de tipo genérico y que tiene que tener cuidado en no lanzar mensajes al revés, creo que es pasarse demasiado rápido. Pero lo que está claro es que en este momento, que se han hecho otros estudios, que es las crisis económicas hace que la persona pierda un poco, vamos a decir, como el cuidado de su propia persona. Es decir, dado que está muy preocupado porque le baja el sueldo, porque no tiene empleo, porque está en el paro, pasa un poco a una actitud negativa. Y entonces está claro que en esas colectividades, como ha ocurrido en Inglaterra, cuando se hizo algún estudio, cuando los años de la crisis industrial, no hace ya bastantes años, en que efectivamente pues o se dedicaban, como tendencia general, o se bebía más alcohol, por obvias razones, o al mismo tiempo la calidad de los alimentos pues obviamente era peor. Y claro, la palabra peor es que empezaban a tomar o bien montón de calorías a través de comida barata, ¿no? O bien grasas de tipo saturada que tenían otros compuestos también, aunque en la comida, digamos, o la grasa era más barata. O sea que evidentemente, si hiciéramos ahora un estudio muy fino, probablemente dentro de 5 años, veremos a ver cuánto dura esto, pues a lo mejor hay un pequeño repunte derivado de lo que tú has dicho, ¿no? De la pregunta de la comida. Pues muchísimas gracias y pasamos al aperitivo. Tenéis ahí el mapa con las rutas de los paseos por si os queréis acercar.